Voy a iniciar ahora un nuevo proyecto que es una funda o un cubre licuadora para la licuadora. Entonces voy a empezar por la parte de arriba. Esta es la tapa del vaso de mi licuadora y tiene esta forma. Entonces yo lo que voy a hacer pues es empezar con un círculo que va a ir creciendo gradualmente conforme voy a ir avanzando en las vueltas, ¿sí? Entonces voy a utilizar, en este caso, miren, voy a utilizar hilo cristal, pero ahora lo voy a usar en doble hebra, ¿sí? Entonces voy a agarrar 2 hebras para poder tejer y voy a trabajar con un gancho de aluminio del número 3. Voy a hacer esto, miren. Voy a iniciar, ¿sí? Así, le voy a dar toda la vuelta al hilo y voy a hacer un punto de inicio. Ahí está. Y este punto de inicio voy a apretar bien, ¿sí? Y voy a hacer aquí 1, 2, 3 y 4 cadenas, ¿sí? Y voy a cerrar este circulito ingresando el gancho en la primera cadena para hacer un deslizado y unir la última cadena, la cuarta cadena con la primera, ¿sí? Y formar este circulito. Y voy a levantar aquí 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto mi gancho y dentro del círculo, miren, voy a ingresar así para hacer macizos de 2 sacadas, 1 y 2. Monto y nuevamente voy a hacer otro macizo. Ahí está, ¿sí? Y aquí ya llevo 3, ¿sí? 3 macizos, 4, 5. Esta hebra, conforme voy tejiendo, la voy a ir tomando con el tejido para que quede oculta, ¿sí? Entonces llevo, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 macizos, ¿sí? Voy a llegar aquí al primer macizo con el que inicié la vuelta y voy a contar hasta el tercer macizo, hasta la tercera cadena, y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta, ¿sí? Estas hebras pues las vamos a cortar porque ya no, para que no estorben al momento. Bueno, no estorban, ¿eh? Voy a seguir con la segunda vuelta. 1, 2, 3 cadenas, monto y voy a tomar el macizo por la parte, miren, voy a ingresar mi gancho aquí en el primer macizo, ¿sí? A un ladito, y voy a tratar de así, de sacarlo mi gancho por este lado, ¿sí? Para hacer esto, ¿sí? Jalo la hebra y voy a hacer macizos, pero en relieve. En relieve quiere decir que miren, otra vez, voy a montar y paso mi hebra aquí, paso el gancho aquí a un ladito de este macizo y con el gancho voy a pasar así, levantando el macizo que tengo abajo, ¿sí? Y voy a sacar el hilo, la hebra, y voy a tejer el macizo normal, así, 2, ¿sí? Y otra vez, monto mi gancho, paso el macizo aquí a un ladito del macizo, lo levanto con el gancho así,
¿sí? Y voy a sacar la hebra y voy a tejer mi macizo normal, 1 y 2 sacadas. Y otra vez, monto, ingreso mi gancho aquí, levanto el macizo así y paso mi hebra y tejo el macizo normal, ¿sí? Y nuevamente, así toda la vuelta me voy a ir, ¿sí? Hasta tener los 12 macizos. Ahí está. ¿Sí? Aquí llevo 1, 2. Bueno, se cuenta desde aquí. Vamos a hacer algo. Miren, aquí voy a destejer hasta esta parte donde hice el primero nada más. Aquí hice 3 cadenas para formar un primer macizo y después en el siguiente punto hice esto de meter el gancho y levantar el macizo para sacar la hebra y lo voy a hacer para que quede más claro porque aquí voy a destejer hasta donde hice el punto deslizado, ¿sí? Donde hice el punto deslizado, ahí está, ya cerré la primera vuelta, ¿sí? Ahora para hacer la segunda vuelta voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo de esta segunda vuelta, monto mi gancho, ingreso el gancho aquí a un ladito del macizo de abajo, ¿sí? Y voy a rodear el macizo por la parte de abajo, ¿sí? Y voy a sacar la hebra así y voy a tejer mi macizo de 2 sacadas, normal, así, ¿sí? Monto y en el siguiente punto voy a hacer el macizo normal, ¿sí? Sin rodear el macizo de abajo, sin hacerlo en relieve. Monto y el siguiente macizo voy a hacer lo mismo que el otro en relieve. Aquí este también lo voy a hacer así, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Monto y en el siguiente punto hago un macizo normal, monto y hago un macizo normal en este, así, monto y en el siguiente macizo voy a rodear el gancho introduciendo aquí a un ladito y miren, así voy a levantar el macizo, saco el gancho por la parte de atrás, jalo la hebra y termino de hacer mi macizo de forma normal, ¿sí? Monto y en el siguiente punto voy a hacer un macizo normal, así, ¿sí? Y otra vez monto y en el siguiente macizo así voy a rodear el macizo de abajo, así, y termino mi macizo normal, ¿sí? Y otra vez monto y ahora en este espacio aquí voy a hacer un macizo normal sin rodear el de abajo, monto y ahora me toca rodear el de abajo, así, ahí está, ¿sí? Monto y en este mismo punto aquí hago un macizo normal, ¿sí? Monto y ahora me toca rodear el macizo de abajo, que es de la vuelta anterior, saco mi hebra y termino el macizo normal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Que estoy haciendo un macizo normal y el siguiente va a ser el que voy a levantar en relieve, que es el de la vuelta anterior, que es este, ¿sí? Y por eso voy a introducir el gancho y lo voy a levantar de esta forma para jalar la hebra y terminar mi macizo normal. Después voy a seguir haciendo macizo aquí, pero normal, sin hacerlo en relieve, igualmente de 2 sacadas, monto y ahora es un macizo en relieve, así, abrazando el macizo de abajo por la parte de atrás y me sigo con mi macizo normal, ¿sí? Y otra vez monto y voy a rodear el macizo de abajo, lo abrazo por la parte de atrás, saco la hebra y termino el macizo normal. Y otra vez monto mi gancho y
aquí voy a hacer un macizo normal, ahí está, monto y en el siguiente macizo voy a rodear ese macizo y voy a sacar mi hebra para terminar el macizo de 2 sacadas, 1 y 2, ¿sí? Monto y voy a hacer un macizo aquí normal, monto y aquí introduzco mi gancho, levanto el macizo que sigue, lo rodeo por la parte de atrás, así, y hago mi macizo, monto y aquí en este un macizo normal, ¿sí? Monto y ahora voy a rodear el macizo que sigue para abrazarlo por la parte de atrás y va a quedar así en relieve, ¿sí? Monto y un macizo normal, ahí está, monto y el último macizo es este, el que voy a rodear por la parte de atrás y voy a terminar el macizo con 2 sacadas normales, ¿sí? Y miren, aquí ya llegué al final de la vuelta, ¿sí? Entonces aquí nada más voy a contar la tercera cadena y voy a ingresar mi gancho para cerrar con un punto deslizado esta segunda vuelta, ¿sí? Y entonces me van a quedar así, ¿sí? Me van a quedar los 12 macizos normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y 12 macizos en relieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí se ve los que están en relieve, ¿no? ¿Sí? Y voy a continuar la tercera vuelta. La tercera vuelta la voy a tejer levantando 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, ahí lo tengo, ¿sí? Y voy a hacer ahora aquí igual, voy a trabajar de forma igual, voy a rodear el macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? El que no hice en relieve, que está aquí abajo, es el que ahora voy a levantar por la parte de atrás, lo voy a rodear, saco la hebra y termino el macizo de 1 y 2 sacadas, monto y aquí a un ladito voy a hacer un macizo normal sin relieve, ¿sí? Monto y el siguiente macizo lo voy a tomar aquí, ¿sí? Y lo voy a abrazar así, lo voy a pasar por la parte de atrás para jalar la hebra así y 1 y 2 sacadas, ¿sí? Entonces aquí vean cómo va quedando, monto y voy a hacer aquí a un ladito un macizo normal, ¿sí? Monto y ahora voy a tomar el macizo normal de la vuelta anterior y lo voy a hacer en relieve así, ¿sí? Monto y a un ladito voy a hacer el macizo normal, monto y voy a tomar ahora el de relieve para igual hacerlo en relieve, así, ahí está, ¿sí? Monto y ahora aquí a un ladito el macizo normal, monto mi gancho y voy a tomar el macizo de la vuelta anterior que no hice en relieve, así, así, monto y ahora un macizo normal y continúo con uno en relieve, tomando el que quedó en relieve de la vuelta anterior de esta forma, ¿sí? Y me va a ir quedando de esta forma, ¿sí? Monto y voy a ingresar mi gancho aquí y lo voy a trabajar normal, monto y ahora me toca hacer uno en relieve tomando el de la vuelta anterior que se hizo normal, lo paso aquí por la parte de atrás, la hebra, 1 y 2 sacadas, ¿sí? Monto y ahora me toca uno normal, monto y ahora me toca uno en relieve, ahí está, ¿sí?
monto y me toca uno normal, monto y ahora me toca uno en relieve, monto y ahora me toca uno normal, monto y me toca ahora uno en relieve, monto y uno normal, monto y uno en relieve, ahí está, monto y uno normal, monto y uno en relieve, este es en relieve, es uno y uno, uno normal y uno en relieve. Ahora me toca uno normal, así, monto y ahora me toca uno en relieve, monto y hago uno normal, monto y hago uno en relieve, monto y hago uno normal, monto y me toca el siguiente en relieve. Cuando digo relieve es porque tengo que agarrar el de abajo y hacerlo en forma de relieve, o sea, pasando el gancho por la parte de atrás del macizo, ¿sí? Monto y uno normal, monto y uno en relieve, monto y uno normal, monto y uno en relieve, monto y uno normal, monto y uno en relieve, monto y uno normal, monto y uno en relieve, monto uno normal, monto y un macizo en relieve, monto y un macizo normal, monto y un macizo en relieve, monto y un macizo normal, monto y un macizo en relieve, monto y un macizo normal, monto y un macizo en relieve, monto y un macizo normal, monto y un macizo en relieve, ¿sí? Y aquí ya llegué al final de la vuelta, ¿sí? Ya llegué al final de la vuelta en donde voy a cerrar contando a la tercera cadenita y ingresando el gancho y haciendo un deslizado cierro esta tercera vuelta, ¿sí? Va quedando como, con esta puntada va quedando gruesecito y un poquito así como acolchonadito, ¿sí? Voy a continuar las siguientes vueltas de la misma forma, ¿sí? Voy a levantar una, dos, tres cadenas, monto y aquí ya hice un macizo que es de 3 cadenas, es el primer macizo y es un macizo normal. Entonces el siguiente es en relieve, así, monto y el siguiente es normal, monto y el siguiente es en relieve, monto y el siguiente es normal, monto y el siguiente es en relieve, ahí está,
monto y el siguiente es normal, monto y el siguiente es en relieve, monto y el siguiente es normal, monto y el siguiente es en relieve, monto y el siguiente es normal, monto y en relieve, el siguiente macizo es normal, el siguiente macizo es en relieve, un macizo normal, un macizo 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 en relieve, macizo normal, macizo en relieve, macizo normal, macizo en relieve, como estoy tejiendo con doble hebra, es importante que al momento de estar tejiendo me cerciore de que sí estoy agarrando las dos hebras, no se me vaya a quedar una por ahí y nada más esté yo tejiendo con una, tengo que agarrar las dos hebras. Entonces aquí me toca uno normal, ahí está, uno en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, miren, ya ven, tengo que agarrar las dos hebras, uno normal y uno en relieve, ¿sí? Y otra vez uno normal y uno en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, uno en relieve, aquí uno normal, uno en relieve, 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 uno normal,
uno en relieve, aquí es uno, es normal el macizo, y el que sigue es en relieve, uno normal, en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, en relieve, 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 este me toca normal, en relieve, normal, es uno y uno, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal, relieve, y aquí ya tengo, no me falta uno normal y uno en relieve, que es este, el último de esta vuelta, ¿sí? Y aquí voy a unir con un punto deslizado al primer macizo, aquí hago un deslizado y cierro esta vuelta, ¿sí? Pero así debe de quedar. Entonces voy a continuar con la siguiente vuelta, y aquí
voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Monto y voy a dejar pasar uno normal y el del relieve lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Monto, ¿sí? Y aquí voy a dejar un espacio, aquí me voy a pasar al siguiente y voy a hacer el normal, y en el siguiente hago el del relieve, ¿sí? Monto, voy a dejar pasar este punto y en el siguiente voy a hacer el normal y en el siguiente voy a hacer el relieve. Monto, dejo pasar este, en el siguiente hago el normal y en el siguiente del relieve hago el del relieve. Monto, dejo pasar este y en el siguiente hago uno normal y aquí donde está el del relieve, aquí en ese mismo hago otro relieve aquí, ¿sí? Y continúo, pero este hilo se enreda. Entonces este lo dejo pasar y en el siguiente ingreso el gancho y hago uno normal, monto y en el que está en relieve voy a agarrarlo y lo voy a hacer también aquí en relieve. Monto, dejo pasar y en hago uno normal y que está en relieve también lo agarro y lo hago aquí también en relieve, ¿sí? Y otra vez aquí dejo pasar me paso hasta acá y hago uno normal y en que está en relieve lo tomo y lo hago en relieve, así. Monto, dejo pasar y en el siguiente hago uno normal y en el siguiente hago en relieve. Monto, dejo pasar y hasta acá hago uno normal y hago en relieve, ¿sí? Y otra vez dejo pasar y en el siguiente hago uno normal y en hago uno en relieve. Aquí dejo pasar uno y en el siguiente hago uno normal y en hago uno en relieve. Dejo pasar y en hago uno normal y en el siguiente hago uno en relieve, ¿sí? Aunque ahorita se vea así con estas onditas, ahorita se va a ir extendiendo, ¿sí? Conforme va a ir aumentando vuelta tras vuelta, ¿sí? Ahorita lo que estoy dejando pasar es un punto precisamente para que se vaya aplanando. Entonces miren, de aquí me tocaría hacer el normal aquí y agarrar como relieve. No, me voy a pasar hasta acá y voy a agarrar normal aquí y en relieve, ¿sí? Lo dejo pasar y en ingreso el gancho y hago uno normal y voy a hacer el siguiente en relieve, y así me voy toda la vuelta. Dejo pasar uno y en el siguiente hago uno normal y en el siguiente hago uno en relieve y otra vez dejo pasar y hago uno aquí, uno normal y el siguiente en relieve. Lo dejo pasar y en el siguiente hago uno normal y uno en relieve, ¿sí? Bueno, esto no lo están viendo ustedes físicamente, pero sí se ve muy bonita. Se ve muy bonita la puntada. Y continúo dejando pasar normal
y aquí hago uno normal y el siguiente en relieve. Este lo dejo pasar y aquí hago uno normal y el siguiente es en relieve. Y aquí lo mismo, dejo pasar este y aquí uno normal y uno en relieve. ¿Sí? Déjenme desenredar este hilo. Ay. Dejo pasar este y en el siguiente hago uno normal y el siguiente va a ser en relieve. Dejo pasar este, uno, aquí uno normal y el siguiente es este en relieve. Dejo pasar este y en el siguiente hago uno normal y el siguiente va a ser en relieve. Dejo pasar uno y en el siguiente hago uno normal y este en relieve. Ahí está. Este lo dejamos pasar y este aquí hago uno normal y uno en relieve. Y otra vez este lo dejo y en el siguiente hago uno normal y el siguiente en relieve. Uno normal aquí y el siguiente en relieve. Dejo pasar este aquí normal y el siguiente en relieve, ¿sí? Y otra vez este aquí, este normal, dejo pasar este y aquí el normal aquí y aquí este en relieve. Este lo dejo pasar, aquí hago uno y el siguiente en relieve. Aquí dejo pasar este y aquí uno y el siguiente en relieve. Dejo pasar este, aquí hago uno y el siguiente va a ser en relieve. ¿Sí? Y otra vez, aquí dejo pasar este y hago uno normal y uno en relieve. Dejo pasar uno y aquí hago uno normal. No, a ver, sí, este. Aquí hago uno normal y este va a quedar en relieve. ¿Sí? Este lo dejo pasar, me paso hasta acá, normal, y el que sigue en relieve. Dejo pasar este normal y este en relieve. Voy a dejar pasar este, aquí este normal y este en relieve. Este lo dejo pasar, aquí hago uno y el que sigue en relieve. Este lo dejo pasar, uno normal y uno en relieve. Dejo pasar uno, aquí uno normal y uno en relieve.
dejo pasar este y aquí uno normal. Y el siguiente en relieve. Este normal aquí y aquí uno en relieve. Me dejo pasar este y en el siguiente uno y el siguiente en relieve. ¿Sí? Dejo pasar este, uno normal y el siguiente es en relieve, uno normal y el siguiente relieve. Aquí dejo pasar este, aquí uno normal y uno en relieve. Dejo pasar este, aquí va uno normal y este en relieve. Aquí ya llegué al final de la vuelta y voy a unir con un punto deslizado en la tercera cadenita y con eso estoy cerrando esta vuelta. ¿Sí? Ahí está. Entonces todo depende del tamaño que esté la tapa. Entonces varía la cantidad de vueltas. Algunas las tapas no son tan iguales. Tienen una como medida estándar, pero no son tan exactas en las medidas todas, ¿no? Depende de la marca o depende de los modelos también. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a montar mi gancho y voy a hacer aquí uno en relieve. ¿Sí? Monto mi gancho y voy a hacer aquí, voy a pasar uno, me voy a pasar hasta acá, ¿sí? Y el siguiente va a ser en relieve, ¿sí? Aquí dejo pasar uno, mire, uno, y en el siguiente, en este, voy a ingresar el gancho, ¿sí? Para hacer esto. Y voy a continuar aquí haciendo este que está aquí en relieve. ¿Sí? Y otra vez dejo pasar este y esta vuelta es igual a la anterior. Hay que dejar pasar un punto para hacer un macizo normal y el siguiente que quede en relieve, ¿sí? Entonces miren, aquí dejo pasar uno, ¿sí? Y agarro el siguiente, así, y el siguiente va a ser en relieve, ¿sí? La vuelta va a quedar igual que la anterior. Dejo pasar uno. Y la siguiente va a ser en relieve. Y otra vez, ¿sí? Se repite lo mismo. Voy a trabajar igual que la vuelta anterior. Voy a dejar pasar un punto. En el siguiente dejo pasar un punto. En el siguiente hago un macizo normal. Y en el siguiente voy a hacer uno en relieve. Y así me voy toda la vuelta. Dejo pasar uno y en el siguiente hago uno normal. Y el siguiente va a ser en relieve. ¿Sí? Aquí estoy haciendo otra vuelta normal, y perdón, igual que la anterior, ¿sí? Igual aquí voy a dejar pasar este, ingreso acá y hago uno en relieve, ¿sí? Entonces me voy a ir así, pero ya se sabe que hay que dejar pasar este punto. Me voy al siguiente y hago un macizo normal y el siguiente lo voy a hacer en relieve. Ahí está.
Y así toda la vuelta hasta terminar, hasta cerrar esta vuelta también. Esta puntada es bonita porque parece un colchoncito, queda gruesa. De por sí estoy agarrando hilo de doble hebra. Entonces, pero al hacer este relieve queda acolchonado, como acolchado la puntada. Y da una vista diferente, da una vista mejor, bueno, estética, pues. ¿Sí? Y para el proyecto que estoy haciendo, que es la funda de mi licuadora, pues se va a ver bien, se va a ver muy muy bien. Entonces, y es muy fácil la puntada, ¿sí? Nada más es hacer los macizos en relieve tomándolos por la parte de atrás. ¿Sí? Así. Y así me voy toda la vuelta. No voy a cortar el video para que vean que al final queda bien, y porque quiero que vean que esta puntada es muy bonita y es muy fácil de hacer. Toma esta forma así resaltada o acolchada que se ve porque se está tejiendo en doble hebra. Entonces eso hace ver que se vea de esa forma. Ustedes, si no tienen hilo cristal y quieren ocupar los sobrantes que tengan de cualquier, por ejemplo el hilo brisa, si tuvieran por ahí un hilo brisa, lo pueden ocupar para este proyecto. Y entonces, en lugar de agarrar 2 hebras, nada más van a agarrar una hebra, ¿sí? Yo lo estoy haciendo con hilo cristal, y como ese hilo es muy delgadito, entonces por eso lo estoy tomando con doble hebra, para que tenga este efecto. Pero si ustedes tuvieran por ahí algo, hilo brisa, pues ese no lo vayan a agarrar doble porque les va a quedar muy muy grueso. Entonces ese nada más con una sola hebra del hilo brisa, con eso es suficiente. Yo aquí lo estoy agarrando doble porque estoy trabajando con hilo cristal. En sí sigo trabajando con mis sobrantes de hilo. Entonces, si por ahí tienen hilo brisa, nada más ocupen una sola hebra. O cualquier otro hilo que tenga el grosor del brisa, pues también. Ahora, si lo quieren hacer en hilo de algodón o el hilo del mismo grosor que el hilo cristal, pero en una sola hebra, pues también les va a quedar bien, nada más que va a quedar más frágil, más delgadito, ¿sí? Pero les va a quedar muy bien. Lo que yo quiero hacer aquí es que el efecto que va, bueno, lo que es la parte de la tapa, la parte de arriba del vaso de la licuadora, en la tapa, quede un poquito más grueso que en la parte del cuerpo. Entonces, esto de agarrar 2 hebras
para hacer cubre licuadora es nada más para la parte de arriba. Ya en la parte del cuerpo, pues sí, nada más voy a agarrar una hebra, ¿no? Pero en esta parte que está arriba, que es de la tapa, lo estoy haciendo con doble hebra porque quiero que se vea así la puntada, con este efecto, acentuar más el efecto y que esa parte de arriba quede más rígida. No sé si me estoy explicando bien, pero que quede más acolchada y más rígida. No quede tan que se vaya cayendo, ¿sí? O sea, que sea una funda que tenga forma desde la parte de la tapa. Bueno, ya cuando esté terminada al final la van a ver, ¿eh? Y ya saben que yo no subo los proyectos así, primero los hago, les saco foto y luego les subo el video, ¿no? O sea, no, yo lo estoy haciendo así porque pues nada más es una funda la que quiero, no quiero 2 o 3. Entonces, y una vez ya que la estoy haciendo, pues, estarlo grabando y ya al final, bueno, a ver cómo va a quedar terminada, ¿no? Entonces, no estoy siguiendo ningún patrón, ningún gráfico, ningún diagrama. En no, en este proyecto no. Entonces, esto yo ya lo había hecho hace unos años para otro tipo de licuadora y se vio muy bonito, nada más que en aquel tiempo pues yo no le saqué ni siquiera una fotografía y creo que lo regalé, terminé por regalarlo, pero quedó muy bonito. Aquí termino con uno que es en relieve, ¿sí? Y voy a terminar esta vuelta haciendo mi punto deslizado en la tercera cadenita, así, para cerrar esta vuelta, ¿sí? Y ya terminar esta vuelta también, ¿sí? Para contar las vueltas, aquí se va a dificultar un poquito porque no se ve, pero le pueden dar vuelta al tejido y aquí sí se pueden ver cuántas van. Aquí miren, por ejemplo, esta fue la de inicio, aquí va una, aquí van la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, la quinta y la sexta, o sea que van 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Aquí donde estoy haciendo los macizos en relieve no se ve bien, la verdad es que no se ve bien cuántas vueltas van, pero si ustedes quieren ver cuántas llevan, volteen su tejido y por la parte de atrás van a ver que están muy marcadas, ahí sí están muy marcadas las vueltas. Entonces aquí voy a continuar con la siguiente porque todavía me faltan como 2 vueltas para terminar esta etapa. Entonces aquí voy a levantar 3 cadenas que hacen un primer macizo y voy a hacer aquí, voy a dejar este espacio y voy a hacer en relieve, ¿sí? Pero para que no me quede este espacio así, me quedó muy grande aquí, me voy a regresar aquí, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, ¿sí? Y voy a pasar aquí, a hacer el relieve, ¿sí? Monto y voy a hacer en relieve. Ahora voy a dejar pasar el que está normal y los 2 puntos que siguen. Y inmediatamente me voy a pasar al que está en relieve. Ahí está. Y me paso al siguiente que está en relieve. Me voy a brincar el que está normal y me voy a pasar a hacer pura vuelta de relieve, ¿sí? Voy a dejar sin hacer y el relieve, dejo un macizo aquí abajo sin hacer y el siguiente voy a levantar el que está en relieve, el que quedó en relieve de la vuelta anterior. Miren, lo voy a seguir levantando para que quede así como esta trencita, abultado que yo le digo que va en relieve,
¿sí? Entonces este que se hizo aquí normal lo dejo pasar y el que sigue aquí voy a tomarlo y ese es el que voy a hacer en relieve, ¿sí? Y otra vez voy a dejar pasar este que quedó normal, ¿sí? Y voy a tomar este que quedó en relieve para continuar en esta vuelta haciéndolo en relieve, ¿sí? Y otra vez, aquí voy a tomar puros, los que están en relieve son los que voy a tomar en esta vuelta, nada más, ¿sí? Miren, puros en relieves. Están en relieve, ¿sí? Otro más en relieve y otro más en relieve, ¿sí? Y miren qué bonito efecto hace esto, ¿sí? Ojalá y de veras lo hagan conmigo. No se espanten si ven que queda así como muy raro, muy boludo, no. Parece ser que sí, mira, mientras se está tejiendo, pues obviamente no tenemos el proyecto terminado, todavía no lo ven definido, entonces sí lo van a ver así como medio raro, pero no, esta puntada sí es, entonces, pero van a ver qué bonito se ve. Entonces aquí, miren, aquí está quedando puro punto en relieve, puro macizo en relieve, ¿sí? Y vuelvo a hacer lo mismo, otra vez aquí. Entonces, les digo esto para que se animen a hacerlo sin miedo y van a ver que va a quedar una funda o una cubre licuadora muy bonita. Ay, es que este hilo... Necesito un asistente que me esté aquí sacando las hebras para que no se me atoren. Bueno, entonces aquí sigo tejiendo y sigo levantando nada más los macizos que están en relieve y sigo haciendo aquí en esta vuelta puro macizo en relieve, ¿sí? Miren así, y les va a ir quedando de esta forma, ¿sí? Y así me voy hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Aquí. Y si estamos tejiendo con hilo doble, al momento de ir tejiendo, pues estar agarrando las dos hebras, ¿sí? Porque de repente como que nada más agarramos una hebra. No. Si estoy tejiendo con doble hebra, debo agarrarla las dos hebras al momento de estar tejiendo. Les repito que esta fundita para la licuadora ya la había yo hecho, pero hace como unos 8 años más o menos, ¿no? Más o menos. Quedó muy bonita, la hice en color blanco y terminé por regalarla. Ya no me acuerdo quién se la llevó o a quién se la di, pero sí, por ahí. Y lo malo es que ni siquiera una fotografía le saqué. Pero quedó muy coqueta, muy bonita. ¿Sí? Y no la estoy repitiendo más que ahorita después de esos 8 o 9 años. 8 años más o menos tiene. Pero bueno, así nos pasa, ¿no? Que de repente tenemos las cosas y a veces por alguna u otra cosa terminamos por obsequiarla o por tirarla o por... Es que luego pasa así, ¿eh? Luego pues suceden así las cosas. Tan es así que no recuerdo ni a quién se la di, ni quién se la llevó. De verdad que no recuerdo. Les va a quedar como un gorrito. Bien acolchadito. Así bien
bien bonito, se siente bonito, bien acolchadito. ¿Sí? Entonces voy a agarrar puros macizos en relieve para yo continuar con esta vuelta también así macizos en relieve, nada más, puros macizos en relieve y haciéndolos en relieve también en esta vuelta hasta terminar. Aquí ya llegué al final de la vuelta, creo. A ver. Sí. ¿Sí? Entonces aquí voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en la tercera cadenita. Voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado para terminar esta vuelta. ¿Sí? Y así va mi tapita para la licuadora. ¿Sí? Ahí está. Vuelta tras vuelta pues va creciendo, pero se ve muy bien. Y voy a continuar la siguiente vuelta. Igualmente voy a hacer 3 cadenas, monto mi gancho y igual voy a hacer aquí un macizo aquí a un ladito del que está en relieve, así, ¿sí? Y ahora voy a hacer aquí macizos normales, ¿sí? En cada punto un macizo normal. Ahí, agarrar las 2 hebras. En cada punto un macizo normal. En cada punto un macizo normal, ¿sí? ¿Sí? Así. Y voy a continuar toda la vuelta haciendo un macizo en cada punto. ¿Sí? Sí, un punto, un macizo, 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 un punto, ¿sí? Y vamos así, ¿sí? Y así, un macizo. Prácticamente lo que le estamos haciendo a la tapa de la licuadora pues es un gorrito base, pero bien acolchadito y gruesito para que se vea bonito, ¿sí? En esta vuelta ya estoy agarrando un macizo alrededor toda la vuelta y les voy a decir qué vuelta es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la vuelta número 8. En esta vuelta número 8 yo les estoy... Miren, no les he estado mencionando en qué vuelta voy cada vez que termino una, porque les repito que todas las tapas de las licuadoras son diferentes y más o menos tienen una medida estándar, más o menos, pero ya no es como antes. Antes, pues sí, nada más habían unas pocas marcas de licuadora y todas eran como que una medida más estándar que las que existen ahora. ¿Sí? Entonces no había mucha diferencia entre un tipo de o un modelo o marca de licuadora que otra. ¿Sí? No había tantas marcas como ahora y no había tantos modelos de una misma marca como ahora. Entonces ahora ya varían mucho. Entonces puede ser que pudiera, si yo les dijera en qué vuelta voy,
pues pudiera ser que a ustedes no les quede en su licuadora. Entonces ustedes se van a ir más o menos ahí viendo, midiendo su tapa. Conforme van tejiendo, van a ir midiendo su tapa para ver cómo va el tamaño de la tapita que estamos haciendo, ¿sí? Y eso es lo que les va a dar la pauta para seguir con las demás vueltas. Entonces, pero más o menos este video es para darles una idea de cómo hacer una cubre licuadora, nada más. Hay muchas formas de hacerlas, hay muchas puntadas para poderlas hacer. Esta es una de tantas, ¿no? Miren, vean, este aquí apenas, por ejemplo, aquí va, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que termino esta vuelta y todavía voy a tener que hacerle otras dos. ¿Sí? Miren, así. Así va. Esta es mi tapa de la licuadora y esto es lo que yo llevo tejido. Entonces yo creo que aquí todavía les va a faltar como otras 2 o 3 vueltas, ¿sí? Porque esto, que es el pico de aquí de la tapa, que es del vaso, pues esto hace que esto y este que está aquí atrás, que es con lo que se levanta, entonces hace que esto tenga, este gorrito que yo estoy haciendo, pues tenga que extenderse un poquito más, ¿no? ¿Sí? Antes esto de esta tapita así no lo traían las licuadoras, ¿sí? Así, pero antes yo estoy hablando de hace, no sé, 15, 20 años, ¿no? Esto no lo traían, nada más era una rueda y había modelos que eran de vaso, eran cuadrados, entonces, no, tampoco lo traían. Entonces había más medidas estándar como las que hay ahora, ¿no? Ahora hay perdón, había menos medidas estándar que las que existen actualmente en, en el presente, ¿no? Ahora ya hay hay muchos modelos, hay muchas marcas de electrodomésticos que tienen gran variedad de modelos de licuadoras. Entonces, todas las licuadoras ahora actualmente son diferentes, ¿sí? Entonces, pero bueno, el chiste es que ustedes se animen a hacer esto. Hay quienes no les gusta ver sus licuadoras con algo así tejido, ¿eh? Lo hacen, les gusta más que sea en costura, ¿sí? Y bueno, si más adelante, a ver si más adelante podemos meter también proyectos de costura. Yo también sé un poquito, no mucho, pero sí sé hacer varias cositas también con la máquina de coser. Sí, cosas sencillas, no se crean que cosas así de alta costura, no, tampoco, porque no sé mucho, o sea, pero lo básico y para sacar cosas así básicas, pues sí lo puedo hacer. Entonces vamos a ver si más adelante podemos hacer otras cosas o combinarlas también. Hay cosas que se pueden hacer de costura combinadas con el crochet y también quedan muy lindas, muy bonitas. Miren, así va mi tapita. Y voy a continuar con la otra vuelta. Igual voy a levantar la siguiente vuelta con 3 cadenas, que es el primer macizo, ¿sí? Monto mi gancho y aquí voy a hacer nuevamente el punto en relieve. Voy a levantar el macizo y voy a hacer un punto en relieve y otra vez un punto normal y otra vez un punto en relieve y otra vez un punto normal y un punto en relieve, un punto normal y un punto en relieve, ¿sí? Un punto normal, un punto en relieve,
un punto normal, un punto en relieve, un punto normal, un punto en relieve, un punto normal, un punto en relieve, un punto normal, un punto en relieve, un punto normal, un punto en relieve, un punto normal, un punto en relieve, ¿sí? Un punto normal, un punto en relieve, 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 un punto normal, ¿sí? Un punto en relieve, un punto normal, uno en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, y uno en relieve, ¿sí? Y así voy a ir midiendo conforme voy tejiendo. Ya que llevo avanzado así, ya casi va cubriendo la tapa, voy a ir midiendo para no pasarme. Miren, aquí por ejemplo voy en esta y yo creo que ya nada más una vuelta más y ya voy a poder terminarla, ¿sí? Entonces voy a dejar este video hasta aquí y voy a continuar con otras 2 vueltas igual en relieve, ¿sí? Para cubrir lo que es toda la tapa de mi licuadora. Así voy a ir cubriéndola, ¿sí? Que me quede hasta la orillita, que cubra esto. Si su licuadora tiene esta puntita del vaso, ¿sí? Que corresponde al vaso, que cubra esto, ¿sí? Que cubra así, que lo vaya cubriendo así, ¿sí? Igual este de atrás, si es que lo tienen, pues también que lo vaya cubriendo, pero que quede al ras, ¿sí? Que quede así al ras, que no le quede así como si fuera cubriéndolo la orilla, así, como gorro, no. Nada más que quede al ras de lo que es la tapa de la licuadora, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a continuar entonces con más videos para continuar con este proyecto.